Amigos, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer dirigirnos de nuevo hacia ustedes para poderles compartir esta entrevista que espero que sea de mucha bendición para ustedes. Ahora tenemos un líder con mucha trayectoria, una persona muy multifacética. Ya lo vamos a conocer nosotros, y yo creo que algo que a mí siempre me ha gustado es que como pastores debemos tener mucha preparación. Aquí tenemos a un pastor, también evangelista, músico, ahora creo que ya lo conocemos como evangelista internacional. Así que le damos bienvenida al pastor y evangelista Douglas Gómez. Siervo, Dios le bendiga, gracias por atender mi invitación. Dios le bendiga. Hermano Olman, que el Señor me lo bendiga. Un gusto estar aquí. Agradezco haberse tomado el tiempo y el buen deseo de podernos invitar. Para nosotros es un privilegio estar aquí hoy en esta noche, en esta entrevista de este podcast, que seguramente será de mucha bendición este proyecto que ha iniciado en el corazón de Dios. Amén, amén. Entonces vamos a empezar, y lo primero que me gusta es que nosotros conozcamos a los pastores, porque como históricamente cuando nosotros estudiamos la historia dice que es bueno conocerla para no cometer los mismos errores. Yo creo que su trayectoria puede ayudar a muchos jóvenes, a muchas personas a poder tomar buenas decisiones como las que usted obviamente ha tomado. Por eso está en el lugar que está. Vamos a empezar entonces. Queremos conocer de dónde es originario usted, dónde nació. Amén. Yo nazco en San Pedro Sula, ¿verdad? Específicamente en el barrio de Chamelecón. Nazco pues tuve los primeros años viviendo en una colonia que se llama la 10 de septiembre. Vivíamos en una casa donde mi padre pues antes de fallecer nos dejó viviendo. Entonces tuvimos toda mi vida, casi he vivido en Chamelecón, y gracias al Señor estamos en una tierra que fluye leche y miel. ¿Y cuántos años tiene? Está bastante joven. Hay que decirlo, ¿verdad? Sí, tengo 35 años, mi hermano. Tengo 35. Sí, ¿y qué tipo de familia usted nace, digamos? ¿Una familia desintegrada o una familia que estaba bien, podríamos decir, organizada? ¿Pudo crecer con su papá, con su mamá? Ok. Somos 3 hermanos, 2 hermanas, mi hermana mayor Dunia y mi hermana menor Claudia. ¿Solo es usted de varón? Yo soy de varón único, y nacemos en una familia. Mi papá anteriormente había tenido otros hogares. Tengo otros hermanos por ahí perdidos. En algún momento quise saber de ellos. Tuve la oportunidad de conocer uno de ellos, que es el mayor. Vive en Cordoncillo, y hace unos meses atrás lo volví a ver. Pero nacemos en una familia donde mi papá, mi mamá estaban juntos, estaban ellos viviendo. Cuando mi hermana, ella tiene sus 2 añitos, yo tengo ya casi 6 años, 5 o 6 años, mi padre pues sufre de una enfermedad tremenda, de un cáncer en el hígado, y eso pues cobró la vida de él. ¿Y cuántos años tenía usted? Ya tenía casi 6 años. Entonces su papá relativamente falleció a una temprana edad. Usted estaba bien pequeño. Estaba bastante pequeño. Mi hermana tenía 9 años, la mayor. Yo tenía 6, la pequeña tenía 2 años. Y nos tocó vivir eso fuerte en nuestra infancia, crecernos en una familia donde teníamos solamente a mi madre, que comienza a hacer el rol de papá y de mamá. ¿Y cómo hacía ella para mantenerlos económicamente? Pues mi mamá tuvo que tomar la decisión de comenzar a trabajar. Ella comienza a trabajar, busca trabajo en una maquila, y al principio le era bien difícil
y todavía aún después se convirtió en más tedioso para ella porque ella sufría de una enfermedad en su piel, de polio. Pequeña le pegó una enfermedad que le cogió y le hizo una discapacidad al caminar. Entonces, debido a eso, al no tener una preparación, una educación, le costó, pero logró conseguir un trabajo en una maquila y ella pues se iba a trabajar. Nos tocó a nosotros quedarnos solos, pequeños, nos quedábamos solos los tres. Porque nadie nos cuidaba. ¿Con quién se quedaban en casa? Nos quedábamos los tres con mi hermana, que tenía 9, 10 años. Nos quedábamos solos. ¿Y la demás familia no tenían familia cerca que los pudiera apoyar o cuidar? Teníamos, en un momento, cuando nos quedamos en la casa donde vivimos primero, que es en la colonia 10 de septiembre, vivíamos con un abuelo. Bueno, lo queríamos como abuelo, aunque no era abuelo de nosotros. Él fue compañero en el ejército de mi papá y muy buen amigo. Y él le dio a dónde vivir a mi padre. Y sí recuerdo a mi papá. Recuerdo que también mi papá era muy amoroso. Nunca nos castigó, solo una líquida vez nos castigó. Y fue por una, por una travesura que hice yo. Le pedí dinero, él no tenía para darme. Y yo enojado, lo dejé encerrado en el baño. ¿Y cómo hizo para salirse? Hasta que le abrió a usted. Hasta que mi mamá fue a abrirle. Esa vez me castigó fuerte, nunca lo olvido. Me puso un cajón lleno de herramientas que tenía. Me hincó en la acera y me castigó.
Y recuerdo siempre a mi papá con mucho cariño, recuerdo y los comentarios de la gente que escuchaba de que él era una persona muy amable. Sí, porque yo creo que ha de ser duro, complicado crecer sin la figura de un papá, sin tener más uno como varón que a veces tiene más cercanía con su papá, sale a uno a divagarse, porque por ejemplo uno sale a trabajar y uno ahí trata de divagarse, porque crecer en la adolescencia, podríamos decir solos, porque prácticamente lo que le tocó a ustedes solamente entre hermanos, entonces es bien complicado por las malas influencias. Fácilmente usted podría tomar malos pasos porque no tiene a dónde divagarse o qué hacer. ¿Qué hacía usted en sus tiempos, por ejemplo, de adolescencia? No sé si tuvo la oportunidad de terminar su escuela. Pues sí, gracias al Señor pude terminar la primaria, cursé el ciclo común y el mismo factor que hablamos del no estar un padre y tener una responsabilidad en mi madre, entro al bachillerato en administración de empresas, curso bien el primer año. Justamente cuando voy por el segundo año de administración de empresas, mi mamá queda desempleada, cierra la empresa donde ella trabajaba y no pudo volver a encontrar trabajo. Y salía, no pudo encontrar y me tocó tomar una decisión difícil, dura, porque la situación económica era muy crítica. Ella ya no tenía para cómo comprarme un par de zapatos, una mochila o los útiles que ocupaba para poder seguir estudiando. Me frustré, me entristecí tanto porque el sueño mío desde pequeño era ser un ingeniero industrial o un ingeniero civil y soñaba con ello. Y me tocó renunciar, me tocó salirme del colegio y entrar a trabajar a temprana edad. Comencé a trabajar. ¿Y en ese tiempo ustedes habían asistido a alguna iglesia? ¿Eran cristianos? ¿O cómo estaban en ese tiempo de adolescencia? Ok, en el tiempo de la infancia, el abuelo, de quien hablaba hace un momento atrás, él nos llevaba. Había una iglesia cerca de la casa donde vivíamos nosotros, casi al frente. A una esquina opuesta estaba una iglesia que era la iglesia que estaba en el pasaje de la colonia. Y él era el tesorero de la iglesia. Y él siempre lo llevaba, ¿verdad? Él decía, bueno, alístense. Y como no había forma de decirle que no, porque era de una sola voz. Era de una sola voz, él había sido un teniente en el ejército. No podía decirle que no. Y nos llevaba. De niños íbamos a la iglesia, mi hermana la mayor. ¿Y cómo se llama la iglesia? La iglesia donde íbamos era la iglesia Salem, que estaba cerca ahí, en el mismo pasaje, en el pasaje de la 10, la iglesia Salem de la 10. Y ahí estábamos, ahí nos llevaba él, ¿verdad? Cuando estábamos con él. Una vez salimos de la casa, dejé de ir a la iglesia. Cuando se fue para donde su tía. Correcto, cuando nos trasladamos a vivir en la otra apartamento. ¿Y qué hacía en sus tiempos libres en ese tiempo? Pues una de las cosas que más amaba era el fútbol. Me encantaba, era apasionado a jugar fútbol día y noche. ¿Y cómo hizo para, a pesar de que no tener una figura cercana, como por ejemplo su mamá nos cuenta que pasaba trabajando, se creció sin su padre, cómo hizo, qué situaciones cree usted que le ayudaron para no descarrilarse totalmente, no entrar, podríamos decir, algún vicio, o cómo fue ese tiempo? Ok, una de las cosas que hacía siempre que salía era el jugar fútbol, que era como mi pasatiempo y mi refugio, ¿verdad? Y lo acostumbraba día, noche, era una adicción en mí, era como me saltaba el muro. Muchas veces cuando ya nos trasladamos a vivir donde mi tía, me saltaba el muro ya en la noche porque ya tarde llegaba a la casa, me habían dado un horario ya
y a veces me saltaba el horario. Pero recuerdo que mi mamá siempre nos decía, igual mi tía que vivía ahí, acerca de los consejos, de que nunca pues fuera a tomar una mala decisión de entrar pues a tomar un vicio, a tomar malos pasos en la vida. Porque se imagina, digamos, el lugar donde nace, aparte de no tener una figura paternal, es una zona que la conocemos nosotros como conflictiva socialmente. Es fácil, porque yo conozco mucha experiencia de muchos jóvenes que han crecido en un ambiente que no es el ideal y pues han caído tarde o temprano. Entonces, no sé si usted tuvo alguna recaída o algo que después le costó salir de ahí. Mira, hermano Olman, que mientras estábamos en la escuela, yo estudié en la escuela Héctor Guillén, en la colonia Benecer, y siempre que estábamos ahí, pues no sobraban, ¿verdad? De repente personas que nos decían, pues no te gusta, mira, nos veía modelando, alucinando, queriendo incitarnos y que teníamos todo, que íbamos a poderlo tener. Pero cada vez que yo hacía como un intento, había algo inexplicable que siempre estaba ahí, que no permitía. Siempre había una persona, y recuerdo una de las cosas tremendas en mi vida que nunca olvido, que en una ocasión llegó una persona de ellos mismos, miembros de ellos mismos, de los jefes, que me veía. Él siempre se paraba en la escuela a fumar, y él me veía, y él sabía que yo era huérfano de papá, y él también había sido huérfano de papá, y hubieron ocasiones que me llevaba a dejar él comida, nunca llevaba dinero a la escuela. Entonces, más bien él lo cuidaba. Él me cuidaba, correcto, él me cuidaba, me llevaba mi baleadita, mi juguito, y yo cantado de la vida. Y recuerdo que un día, mientras otro muchacho me había dicho que fumara, fumé algunas veces, y como cuando intentaba siempre había algo, pero una vez que estaba como siendo influenciado, porque el joven muchas veces es influenciado, a veces por otro. Recuerdo que él llegó cuando salí de la escuela y me llamó, me dice, chamaco, vení. Me dijo, te voy a decir una cosa, cuidadito, tomas malas decisiones en la vida. Yo te estoy viendo, yo quiero que estudiemos, yo quiero que tú estudies. Nunca vayas a tomar las decisiones que nosotros tomamos. Mira el estilo de vida que me toca. Mírate, no soy feliz. No soy feliz, me dijo. No puedo tener mi familia, no puedo trabajar, mi cuerpo está manchado. Prácticamente se vive una vida encarcelada. Y mira cómo Dios usó a ese mismo varón, siendo un miembro de Dios mismo, y me dijo, cuidadito, si yo te veo fumando cigarro, si yo te veo por ahí haciendo cosas, pasecitos, yo mismo me voy a encargar, me dijo, de castigarte, de golpearme. Y me pegó miedo y me detuve, pero siempre había algo ahí inexplicable, una persona, un consejo. Yo creo que fue Dios, sí, que estuvo siempre ahí cuidándome. ¿Y cuándo usted regresa a la iglesia? Ok, yo regreso a la iglesia cuando tengo una experiencia ya con el Señor personal. Tal vez de niño iba porque me llevaban, pero yo tengo una experiencia, un encuentro con el Señor a la edad de 14 años. Estamos saliendo del tercero de ciclo, la despedida que hacen en los colegios. Correcto, y era la despedida de los alumnos. Por ahí en una casa fuimos invitados a un baile, pusieron música, comida. Y otra de las cosas que no lo dije ya ratito era que me encantaba bailar. Todo el día podía pasar bailando. Y fuimos a bailar, tuvimos la cena, y un amigo, compañero que es un buen amigo también, que ahora servimos juntos al Señor,
que es mi amigo, mi hermano Kevin, que es baterista del grupo. Nos fuimos juntos y me fue a dejar al cuarto donde vivíamos allá en el apartamento. Y recuerdo que esa noche que llegué, me senté en una acera. Mi mamá estaba haciendo unas baleadas, estaba haciendo unas tortillas. Me preguntó si tenía hambre. Yo pues venía súper lleno. Le dije que no, me quedé sentado. Y esa noche tuve la experiencia de mi vida, tuve el llamado de parte de Dios. Sentí en mí algo tan fuerte que nunca lo había sentido en mi vida. Sentí una angustia, una agonía, como que se me bajó la presión y solo pude ver como un manto negro me cubría, me envolvía. Y en medio de esa desesperación que yo estaba, yo lo único que clamé fue a Dios. Y yo le dije a Dios en mi mente, porque no podía, se lo dije en voz baja: Dios, si tú realmente eres real, ayúdame. ¿Y por qué estaba angustiado? ¿Tenía algún trauma, algún problema? Y yo me senté normal en la acera. Incluso mi amigo se quedó platicando en un momento conmigo, él se va. Y yo quedo sentado y de repente fue algo inexplicable que me tocó vivirlo ahí. Entonces no era una tristeza que usted tenía, no era que estaba desangustiado por problemas o situaciones, simplemente usted vio aquella situación que estaba negra, por así decirlo. Correcto, sentí como algo que me sentado ahí pensando, comencé a sentirme mal. Si recuerdo, me recosté en la pared. ¿Por lo que había hecho o por lo que estaba haciendo? ¿Por qué? No me sentí mal como de salud. Me senté normal, venía feliz, yo venía allá alegre, todo bien. Llego y cuando estoy sentado en la acera, recuerdo bien ese día, hace muchos años ya, comienzo a sentirme mal de mi cuerpo, mi salud, comienzo a sentir síntomas extraños, algo que no había sentido, me duele la cabeza, comienzo a sentir palpitados fuertes, rápidos, acelerados en el corazón, comienzo a sentir un sudor helado en mis manos. Y digo yo, qué extraño esto en mi mente que me está pasando. Y quería hablarle a mi mamá que estaba del otro lado y no podía. Fue algo muy paradójico, muy extraño que me sucede. Y mientras estoy teniendo eso en mí, siento como que mi vista también se nubla y veo eso. Y en esta angustia que sentí, honestamente yo dije, si esta es la muerte, es feo. Y esto que me estaba pasando, yo le pedí a Dios que me ayudara. Y cuando salí de ahí y yo le hablé con mi voz y le dije a Dios que me ayudara. Yo me levanté, Dios me puso algo en mí, me comencé a sentir diferente. Y sentí tanto miedo, pensé que me iba a morir en ese momento. Y salí corriendo, buscando a dónde estaban predicando, si encontraba algún lugar de predicación. Salí corriendo rápido. ¿Y pudo hallar algún lugar? Pude llegar a un lugar justamente donde vivido la segunda vez, donde mi tía. Ya para ese entonces, a los 14 años, ya no vivíamos donde ella. Ya nos habíamos mudado a otros cuartos más adentro. Y mi tía era cristiana, ella se congregaba en Iglesia de Dios, en Los Laureles. Y el pastor de la iglesia donde ella ya no está predicando, está haciendo el llamado. Precisamente en el tiempo que esté. En el tiempo. Y yo llegué amedrentado, usted sabe, sentir usted que se está muriendo. Sí, angustiado. Con la angustia salí corriendo, sudando helado. Sí, desesperado. Y recuerdo que el portón grande de la casa donde mi tía tenía un portón grande, ahora ya no está, pero ese portón tenía 2 hojas, era de 2 hojas, estaba abierto. Y había unos bloques ahí. Y esa parte estaba muy oscura, me senté. Escuché el llamado del pastor Misael Castro que lo estaba haciendo. Y recuerdo cuando él dijo, si hubiera alguien esta noche aquí que hubiese venido con necesidad, hoy pudiera ser tu noche, que tú te entregarías al Señor. Y yo me senté en aquellos bloques con el deseo de pasar, pero a la misma vez sentía como que no podía. Comencé a pensar, pero ahora ya no voy a bailar, ahora ya no voy a jugar esto, ya no voy a hacer lo otro. Hasta que llegó un momento que tomó la decisión y salí no caminando, hermano Olmo, salí corriendo.
Dentro de mí había una necesidad. Yo quería gritar. Yo me sentía angustiado. Pero entendí que fue Dios aquel día que puso eso, que permitió que si yo sintiera eso en mi cuerpo. Sí, porque yo creo que si uno no tiene ese tipo de experiencia, digamos, ¿cómo va a ir a la iglesia? Es bien difícil, a menos de que usted, de por casualidad, lo inviten a una campaña, o usted vaya, pero sabemos que un adolescente, eso es casi imposible. Correcto. Que pueda ir a una invitación de esa naturaleza. Normalmente los jóvenes pues a una invitación de alguna fiesta o algo que a ellos les parezca atractivo, pero entonces sí fue una situación difícil que lo orilló a ir a ese lugar. Entonces, ¿qué pasa después? Luego yo recuerdo paso y recuerdo las últimas palabras que dijo el pastor. Bueno, esta es la última vez que digo si hubiera alguien aquí. Y yo corrí, y yo me tiré de rodillas y empecé a llorar. Yo pensé que habían pasado nomás 5 minutos. Cuando yo despierto, cuando yo me levanto, abro los ojos, en mí pasó algo muy hermoso. Dios hizo una liberación. Había dentro de mí muchas cosas que desde la infancia las había guardado y me habían afectado. El tema de ser huérfano de papá, el tema de... Sí, porque yo creo que hasta sufría algún tipo de discriminación. Sufríamos discriminación, de alguna manera menosprecio por ser niños que no teníamos dónde vivir, muchas cosas que nos tocó vivir. La infancia es un tema que en un momento se vuelve como melancolía. Sí, marca bastante. Marca bastante. Fuimos marcados, mi persona como mis hermanas, fuimos marcados en la infancia por algunas cosas. Y había cosas que yo llevaba dentro de mí. Había muchas preguntas sin respuesta. Yo recuerdo que pasé y cuando yo me levanté del piso, yo miré así para los lados. Ya no había nadie. Yo no había, solo estaba mi tía esperando sentada. Sí. Había una hermana ahí y Dios me había ministrado esa noche. ¿Qué le dijo su tía? Le digo yo, ¿ya se fueron todos? Sí, me dijo, hace rato estás ahí. Y fue una noche maravillosa. Yo me sentía tan liviano. Yo no sentía esa carga. Esa noche Dios tocó mi corazón. Y así yo vine al Señor a la edad de 14 años. ¿Y qué sucede cuando llega a la casa? ¿Qué le dice su mamá? Bueno, mi mamá no le servía al Señor. En un momento pues mi mamá no dijo nada. Pero no le preguntó dónde andaba. Sí me preguntó dónde estaba yo y ya le comenté para dónde había salido, pero no me dice nada. Y pues empiezo a servirle al Señor desde que inicié, hermano, con un deseo, una hambre. ¿En esa iglesia? En esa iglesia. ¿Cuántos años estuve en esa iglesia? Mire que en esa iglesia estuve casi un año. No estuve el año completo, pero fui formado ahí, empecé a estudiar. El pastor de la iglesia era el maestro en teología de la iglesia de Dios, era licenciado en teología. Entonces teníamos un discipulado que me gustaba mucho y donde estábamos estudiando y él nos motivaba para que pudiéramos entrar también en algún momento al bíblico y estudiar algunas clases, como aprender de la Biblia. Entonces casi estuve el año ahí. ¿Y por qué se sale de ahí? Ok, yo salgo de ahí. Algo que pasa inexplicable en un momento para mí, no tenía explicación cómo sucede. Mi papá había pertenecido a la iglesia antes de morir. Él había pertenecido a la iglesia del nombre. Y mi mamá, ella pues no le servía al Señor. ¿Y cómo se dio cuenta ustedes? Yo me di cuenta cuando yo tengo esta experiencia. Ok, estoy ahí sirviendo. Yo entro a la iglesia de Dios y tengo oportunidades, hermano. Se me abren las puertas. Servía como diácono, como novier. Participaba en el ministerio de intercesión, de oración.
Entonces se metió bien. Me metí bien, Bien adentro. me bautizaron. Y en corto tiempo. Y en corto tiempo. Los ayunos los programaban a las 6 de la mañana. Yo estaba a las 4:30 y el pastor me mandaba a abrir. ¿Y su mamá no le decía nada? No me decía nada. En un momento, no me decía nada. Hubieron momentos que sí. Usted sabe, cuando una persona no entiende del Señor, del Evangelio, pues a veces sin darse cuenta, pues vienen a ser manipulados por el enemigo. Hubieron palabras que muchas veces me hirieron. Sí, como que andaba perdiendo el tiempo, ¿qué andas haciendo Porque ahí? muy tarde, que porque muy temprano, que no pasas aquí en la casa. Y cosas que se dan y de repente... Y yo pasaba mi vida en la iglesia, mi vida con muchos jóvenes más que llegaron muchos jóvenes más, incluso jóvenes que habían andado en malos caminos y sirviéndole al Señor. Y yo estoy ahí ya bien entregado, bien sumergido ya en la iglesia, cuando comienzo en mi casa, en el cuarto donde vivía, comienzo a orar, a tener una oración bastante intensa, hermano Olman, a orar 3 a 4 horas diarias y a interesarme mucho en la lectura de la palabra del Señor. Y comencé a tener la experiencia de ir a citas bíblicas que estaban trayendo algo nuevo en mí. Y mientras yo leía la cita, algo que estaba viniendo. ¿Entiendes esto? Comenzó a despertarse en mí un interés diferente. Y un día, aquí viene como tengo el cambio, hay una campaña evangelística en la iglesia donde yo pertenecía. Hay un puertorriqueño, un evangelista de Puerto Rico, justamente invitado a predicar 3 noches de campaña. Y a mí me toca servir como diácono, como servidor. Entonces tenía mi camiseta blanca, mi pantalón negro, tenía que llevar mi corbata, mi carnet. Y recuerdo que tenía una bicicleta número 20, una roja, y iba con una Biblia pequeña, iba para la campaña. Cuando pasa algo, hermano, puedo llamarlo sobrenatural. Yo no puedo encontrar otro adjetivo para ello. Yo escucho la voz que es una voz que me ministraba internamente cada vez que yo leía la palabra. Escuché una voz que me dijo: tú no estarás hoy aquí, tú estarás hoy en otro lugar. Yo me detuve a unas 4 cuadras de llegar ya. Le digo: ¿cómo? Me detuve y me impresioné, porque para mí eso era algo que no lo había vivido nunca. Tú no estarás aquí hoy, tú hoy estarás en otro lugar. Y empecé a seguir la ruta que me dijo. Cuando vine a acordar, hermano, estaba al frente de una iglesia pequeña. Solamente estaban 2 hermanos adentro de la iglesia, una ancianita, hermana Jesús, y el hermano Román Beltrán. Y recuerdo que yo me paro al frente de la iglesia y yo me siento extraño, porque yo decía dentro, yo debería de estar sirviendo ya en la campaña. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? Y la voz que está tratando conmigo internamente me dice: entra. Me está hablando allá internamente. Y yo me quedo un poco extraño, me sentía raro, porque no podía explicar, pero a la misma vez no podía refutar eso que a vos me convenció. Entré. Y recuerdo al hermano Román, que con una sonrisa me dio la bienvenida. Estaba la hermana, una anciana que se llama hermana Jesús. Pasé adentro de la iglesia con bancas y yo quedando viendo para todos lados y digo: aquí no hay nadie. Y se llegaron a las 7:30, llegaron algunos otros hermanos, ya llegaron los demás hermanos, y miré que el ambiente de esa iglesia era completamente diferente a donde yo estaba. Yo venía de una iglesia al estilo pentecostal, donde se danza, se canta coros. Miren, nosotros corríamos alrededor de la iglesia, bueno, una locura. Y ahí todos oraban de rodillas, empezaron a cantar cantos con himnos, con himnarios. Y para mí era nuevo, nunca lo había visto.
Y dije yo dentro de Todo mí. diferente. Y dije yo dentro de mí, completamente diferente. Pero no creo que esta iglesia sea una iglesia católica. Y recuerdo que al verlos a todos orar de rodillas, cosa que allá no teníamos tal práctica, tal costumbre, pasé al altar, me arrodillé, y cuando me puse de rodillas, escuché aquella misma voz que me dijo: bienvenido a casa. Y yo me quedé extraño. Esa vez el hermano me dio como 3 o 4 veces la bienvenida. Me sentí tan bien. Nunca me habían dado la bienvenida tanto, pero era Dios. Y soy de los que creo que el hacer sentir bien a una persona, eso vale mucho. La primera impresión cuenta mucho. De ahí para allá llego ahí y me doy cuenta de la iglesia donde he ido. Empiezo a asistir a esa iglesia. Empiezo a asistir a algunas personas de la iglesia donde me había congregado anteriormente. Me dijeron que ya te hiciste loco, te lavaron el cerebro. ¿Por qué estás ahí? Porque no volvió, no le dio ninguna explicación. No di ninguna explicación. ¿Lo fueron a buscar o...? No me fueron a buscar, solamente los veía en la calle. Recuerdo que un hermano me habló conmigo, pero no fue porque me fue a buscar, sino porque se encontraron. Me encontraron y me preguntó qué pasó. Yo les dije: me estoy congregando en otra iglesia. Me empezó a preguntar por qué. Y yo le dije: no me entendería la razón si yo le digo por qué, porque ni yo ahora mismo lo entiendo por qué. Y recuerdo que solo hubo un joven, Orlin, que ya murió porque había tomado malos caminos, se desvió y fracasó. Él sí llegaba a buscarme insistentemente y me decía: Douglas, vuelva a la iglesia, ya lo estamos esperando. Pero yo ya no, ya. Entonces comencé a ser doctrinado, comencé a recibir palabras. ¿Y por qué? Vamos a ver, ¿por qué decide quedarse, por así decirlo? Aparte de por la experiencia, pero prácticamente mirábamos que la mayoría de cosas eran chocantes a lo que usted... Ok, decido quedarme por esta razón. Porque en las horas que tenía de búsqueda con el Señor en casa, como no estaba trabajando para ese entonces, tenía tiempo para buscar al Señor. Recibía unos pasajes bíblicos. Y recuerdo que mi mamá siempre me hablaba del nombre. ¿Su mamá? Sí, mi mamá siempre me mencionaba que tu papá fue de la iglesia del nombre. Yo no entendía qué era eso. ¿Y qué iglesia era la que ahí donde el hermano, donde fue? Donde fui, en ese entonces, el pastor Antonio Membreño, que era y fue y es mi pastor, a la misma vez mi pastor, pertenecían a un ministerio que se llama Nuevo Testamento de Santidad, ¿verdad? El nombre. Y recuerdo, hermano, que estábamos, cuando yo estaba ahí recibiendo las enseñanzas, ¿qué me hizo quedarme? Me hizo quedarme la enseñanza de la palabra. Porque yo creo que fue chocante ver que empiezan ellos como a leer la Biblia diferente. Ok, estaba acostumbrado a cada vez que se iba a leer la lectura a hacer una pronunciación diferente, y aquí algo muy distinto. Allá oraban de pie o como sentado, y veía que aquí todo se arrodillaba. Allá cantaba un poco más alegre, con todo tipo de, aquí un poco más tranquilo, más calmado. Y esa transición no fue fácil para entenderla, pero eso que estaba tratando conmigo, Dios conmigo, y a la misma vez fue la palabra que recibí, la enseñanza, fue la que sí terminó en mí, porque en un momento le diré, hermano Olman, que yo iba, pero sentía inseguridades. Me imagino, y prácticamente empieza de cero, porque allá estaba hasta con privilegios, estaba desarrollado, y aquí me imagino que empieza prácticamente sin... Comienzo de cero. El pastor Antonio me pregunta de dónde vengo, yo les conté de dónde venía. Empezaron a adoctrinarme, a darme la palabra, y esa palabra que él me dio era justamente las palabras que yo recibí antes de llegar a la iglesia. Y yo las tenía, yo se las enseñé en los textos que yo tenía anotados. Y recuerdo que el hermano usaba anteojos, siempre los usan. Pero cuando algo le sorprendía, se ponía los anteojos. Hey, hermano, decía.
Y miró y me preguntó que quién me había enseñado. Y le dije, no. Cada vez que oro me pongo a estudiar la Biblia y Dios me lleva a esta cita y las anoto. Y desde antes de llegar ahí, ya Dios estaba poniendo esas escrituras, esas palabras, esa nueva enseñanza de una doctrina completamente diferente. Y cuando entendí, me explicaron que el bautismo, la manera para pronunciar la hora bautismal, a la hora para poder leer la lectura bíblica, eso me impactó. Yo dije, no, yo no, aquí es donde tengo que estar. Y recordé la palabra del Señor que me dijo, aquí es tu casa. ¿Y cómo hace para bautizar? ¿Cómo tomas la decisión? Tomo la decisión, pregunto al pastor, porque cuando él viene y me da la enseñanza, le digo, pastor, yo estoy bautizado. Porque sí, yo estaba bautizado en la iglesia donde venía. Y me dijo, hermano, pero usted está bautizado de una manera diferente. Usted está bautizado, me dijo, como lo describe Mateo 28:19. Y ahora que usted tiene esta enseñanza nueva, esta nueva enseñanza que usted ha recibido, que la ha entendido, porque sí la entendí de primera, hermano. No me costó. Ya usted mismo la tenía avanzada. Sí, no me costó. Fue tan rápido como aprendí la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús. Y le comparto a mi mamá muy alegre, me dijo, esa era la iglesia donde tu papá iba. Muchos hermanos empezaron a decirme, yo conocí a su papá. Y ya se sentía en casa. Y recordé las palabras, bienvenido a casa. Mis generaciones habían sido parte de esta doctrina. Mis generaciones pasadas. Entonces yo no lo sabía. De buena sangre. No lo sabía. Y fue así, hermano Olman, que yo llego a la iglesia y luego tengo esa transición a la iglesia del nombre. Y llegué para quedarme, para vivir y morir. ¿Y cuántos años estuvo ahí? Estuve, toda la adolescencia. Empecé a servir ya desde los 15, 16 años, 15 años en adelante. Empecé ahí en la iglesia. ¿Y cómo aprende a tocar música? Que ahora lo vemos que es completo con la guitarra. Mire que el tema de la música era algo que me gustó la música en el tema porque antes de ir a la iglesia me gustaba el rock. Me gustaba. Y siempre decía yo, un día voy a tocar la guitarra. Ahora entiendo. Ahora entiendo los efectos en la guitarra. Sí, me gustaba el rock y decía yo, un día voy a tocar así. Y recuerdo que iba a San Pedro Sula, a las calles de San Pedro Sula, al parque, algunas calles, y de repente miraba que se ponían dúos de 2 guitarras, y donde yo veía música, yo me paraba. Y yo específicamente me concentraba en el que estaba tocando la guitarra. Podía pasar 1 o 2 horas viéndolo. Y no me aburría. Entonces, quiero aprender. Tengo el deseo en mí decía, me gustaría un día aprender a tocar guitarra. No tuve un maestro que me enseñó. Yo aprendí empíricamente. ¿Y dónde consiguió guitarra? Ok, en el pasaje donde vivíamos nosotros había un muchacho que tenía una guitarra ya toda quebrada, una guitarra vieja, quebrada, ¿verdad? Como cuando alguien no tenía botada prácticamente. Botada. Incluso cuando la agarramos tenía como 2 cuerdas, solo la quinta y la sexta. Y yo con eso, haciendo ruido por hacer. Y cada vez que veía a alguien le preguntaba, ¿sabe, hermano Olman, que cuando quise aprender le pedí a personas que me enseñaran? Y recuerdo que algo que me lastimó, porque era un joven, me dijo alguien cuando le dije que me enseñara, me dijo, esto se trae en la sangre. Sí, creo que a mí me tocó varias veces vivir esas experiencias. Y en los músicos hay bastante como egoísmo. Porque, por ejemplo, habían introducciones, por ejemplo, yo tengo marcada una, digamos, mi única razón. Yo en cierta ocasión se la pedí a un hermano que me la enseñara.
y siempre buscaban la forma de no ayudarle a uno. Entonces por eso nosotros ahora tenemos que marcar la diferencia. Yo al contrario, digamos, si alguien, aunque alguien no me diga, pero yo puedo ayudarle en algo y le puede servir, que le puede ayudar a usted que se pueda desarrollar sin que usted me lo diga, yo lo enseño, porque pasar por esas situaciones creo que le enseña a uno bastante cómo debe de ser. Correcto, así es. Pero no me di por vencido. Recuerdo que una ocasión estaba en un lugar de aquí del Milagro y un anciano tenía una guitarra y le pedí que me enseñara y me hizo una broma de mal gusto. Me dijo: ¿querés aprender? Metí la mano en un panal de hormiga de las rojas. Y yo, por mi deseo de aprender, yo iba a hacerlo, porque tenía un deseo grande de aprender. Soñaba con aprender a tocar guitarra. Y cuando la anciana, la esposa de él, mira que yo lo voy a hacer, me dijo: hey niño, no, ¿qué vas a hacer? Me dijo: no le hagas caso. Me dijo: sí. ¿Cómo vas a hacer eso? Me dijo. No, es que me dijo él, no. Él te lo dijo de una manera, dijo, sarcástica, como en broma, no sé cómo todo lo hizo. Y viví eso. Pero ¿qué hacía yo? Cada vez que veía tocar a un músico, yo me fijaba bien. Decía: este dedo lo está poniendo en la segunda cuerda. Este otro dedo lo está poniendo en la cuarta cuerda. Este otro dedo lo está poniendo en la quinta. Y le decía yo: hermano, una pregunta, ¿cómo se llama esa nota que puso este dedo aquí, este dedo aquí? Le decía: do. Eso era todo, pero en sí, como decir: sí, mira, hermano, ¿quieres aprender? Tienes tiempo. Y ahí en la iglesia no había alguien que tocaba, no tocaban. Sí había personas que tocaban, pero pasaba que a veces no hay como ese interés de que otros aprendan o dedicar tiempo para enseñar. Siempre estaban ocupados, siempre decían que estaban trabajando, siempre decían que no tenían tiempo. Hasta que logro en un momento conseguir una guitarrita prestada y me la prestaron muy alegre. Yo me la llevo para la casa, la ponía ahí cerca de la cama, cuando me levantaba la miraba y hasta el día de hoy sigo haciendo con las guitarras así. Las tiene ahí cerca. Me gusta, incluso yo las guitarras de cariño le tengo mis niñas. Esas son mis juguetes, mis niñas de cariño. Es un cariño que yo le digo a la guitarra así. Y la sobaba y me sentía contento porque lo que en un momento había dicho yo. Y me agarraba los dedos, hermano Olman, y usted sabe cuando uno no puede, me ponía un dedo, se me bajaba, me lo agarraba, me lo ponía de nuevo, y así. No fue fácil, pero persistí. Muchas veces hacer ruido sin saber, pero sonaba las cuerdas. Hacía cosas. Llegó un momento que dije: creo que esto no es para mí. No tenía quien me enseñara. Sí, ya lo había intentado muchas veces. Me frustré. Me sangraron los dedos. Las yemas de los dedos completamente. Era una guitarra dura. El puente de abajo estaba súper alto. Y usted imagínese unas cuerdas de metal. Sí, nadie que le dijera que le bajara un poco. No, hermano. Y durísima. Y los trastes bien separados. Yo, para hacer una nota, me estiraba con la otra mano los dedos. Llegó un momento que me frustré. Y dije: yo creo que esto no es para mí. Pero a los días después de haber dejado, la miré y como que me habló la guitarra y me dijo: tocame de nuevo. Y empecé. Y poco a poco comencé a ver videos. Empíricamente vi a otros. Comencé a escuchar música. Y empecé a hacer una nota. Y cuando me salió la primera nota bien, que fue do, nunca se me olvida que fue do normal, do mayor. Eso, me sentí el hombre más feliz. Y esos fueron mis inicios en la música, hermano. Siempre de tocar guitarra, comencé a practicar solo en mi casa. Luego le pedía permiso al pastor para ir a la iglesia. Estaba apasionado. Pasaba día y noche. Incluso cuando llegué a estar casado ya,
Mi esposa me quitaba la guitarra en la madrugada. No la dejaba dormir. Me quedaba dormido con las guitarras a un lado, practicando. ¿Y cómo empieza a predicar? Ok. Y el predicar, hermano, fíjese que yo prediqué. ¿Se recuerda que le hablé de la primera iglesia donde nací? Empecé en el evangelio. Ahí me pusieron a predicar temprano. Yo tenía 2 meses de estar en la iglesia. Cuando recuerdo que un líder del grupo de célula, ellos tenían grupos de célula, yo le ayudaba porque era muy dinámico a andar barriendo antes de que empezara el culto. Me gustaba poner las sillas que estuvieran limpias. Me encantaba salir a invitar amigos. Y recuerdo que un sábado, el líder que yo tenía, hermano César, me dice él, hermano Iván, me decían hermano Iván, ese es mi segundo nombre, quiero que se prepare, me dijo, porque usted va a predicar el próximo sábado. Y yo le digo, ¿en serio, hermano? Sí. Y le digo, hermano, yo no puedo predicar. Yo puedo dirigir porque me estaba enseñando a dirigir en una casa y a cantar o a leer la lectura o a hacer una dinámica, pero predicar, yo no puedo, hermano, predicar. Y recuerdo me dijo, yo no sé cómo le va a hacer, usted es mi asistente y yo el otro sábado no voy a estar. O predica o yo no sé qué va a hacer. Y recuerdo, hermano, que me puse tan nervioso que toda esa semana me puse a buscar oración, ayuno y todo. Prediqué, hermano. Llegó el sábado, compartí el mensaje. No recuerdo aún todavía ni qué mensaje prediqué. Los nervios eran mayores, pero la gente me aplaudió. Me aplaudió todo. Una ancianita que estaba ahí en el grupo. Me dice, eso, hijo. Y era mi primera vez. Nunca me habían enseñado cómo era el inicio, cómo estructurar un sermón, cómo comenzar a hablar, cómo dirigirse al pueblo. Pero lo hice. Y me dice el líder la próxima semana que lo veo, me dice, me contaron que predicaste bien. Lo hice como algo que se soltó y ahí fluyó, pero yo no entendí, lo hice. Y luego él comenzó a darme más oportunidad. Comencé a estudiar en la iglesia, comencé a tomar clases de homilética, comencé a interesarme más por el estudio y según fui predicando. Igual la iglesia donde el pastor Antonio pasé, comencé a tener oportunidades para predicar a los jóvenes, para predicar en casas. No fue fácil porque en un momento sentía complejo, pero yo hacía algo, ¿verdad? Que le quiero contar. Antes de terminar, quiero contar algo que hacía para predicar. Y es que yo practicaba. Yo agarraba las camisas de mi mamá o de mis hermanas y las tendía en la cama. Los ponía como miembros. En la cama las tendía y agarraba un peine. Y yo practicaba así, jugaba como un juego, sin saber que después no iba a ser un juego, iba a ser una realidad. Yo les decía, ¿quién vive, hermanos? Y todos, y yo me imaginaba que ellos me contestaban, Cristo. Bueno, voy a predicarles el mensaje de la palabra del Señor. Y así inicié predicando y gracias al Señor, le doy gracias al Señor porque hasta el día de hoy pues me da la fuerza y ha sido Él el que me ha enseñado y ha puesto su gracia para poder predicar. Sí. Y en ese tiempo, ¿a qué edad usted empieza? Ya nos comentó que cuando su mamá queda desempleada, a usted le toca buscar trabajo. ¿Cómo fue la relación iglesia ahora que ya tenía menos tiempo? Pasó algo, hermano, cuando trabajé, y eso pasa a veces cuando no estamos acostumbrados a un ambiente. A veces los ambientes absorben a los jóvenes. Sí. Resultó ser que trabajaba y sí comenzó a afectarme que en el trabajo que comencé a trabajar salíamos tarde, más que trabajamos en Choloma, y el tráfico para llegar, comencé a ausentarme algunos días de la iglesia. Y cuando uno comienza a ausentarse bastante de la iglesia, uno empieza a enfriarse, hermano.
pero me congregaba los días que podía, iba a la iglesia y siempre me tomaban en cuenta los hermanos porque ellos sabían que el era día por que, motivo de que era trabajo. por motivos de trabajo, correcto. Entonces el día que yo llegaba, ellos siempre decidían tomarme en cuenta, sabiendo de que... Pero llegó un momento, hermano, a la edad de que tengo 18 años, sufrí un desánimo en mi vida. Y pasé 2 años que me alejé del Señor. Y la de los 18 años a los 20 me desanimé y estuve 2 años apartado del Señor. ¿Y cómo regresa? Regreso porque, me hago de mi novia, que ahora es mi esposa. ¿A dónde la conoció? La conocí ahí en la iglesia, justamente antes de retirarme, antes de salirme. Entonces dejó. Y había una semilla que estaba ahí. Mire que me conocí con ella, que es mi esposa Marisol. Nos conocimos ahí en la iglesia. Y cuando porque yo tocaba la batería también, ¿verdad? También puedo tocar la batería. Es verdad. Y tocaba la batería y creo que desde que me vio en la batería le llamé la atención y estuve unos meses, durante ella estuvimos ahí, pero luego por los mismos motivos del trabajo comencé a descuidarme, porque para que una persona llegue al desánimo, lo primero que viene es el descuido. Yo se descuide de orar, de hacer algunas cosas, a llegar a un punto, hermano, que no quise ya más ir. Durante ese tiempo. Y más el cansancio y cosas que... Fue difícil, pero déjeme decirle que fueron los 2 años que yo estuve apartado del Señor, fueron los peores de mi vida. Los peores. Entonces, ¿cómo regresa porque empieza a tener conversaciones con su ahora esposa o ella lo invita a la iglesia o cómo sucede? Regreso, hermano, porque cuando nos apartamos de la iglesia seguimos de novios. Aún así, estuvimos 3 años y medio de novios. Y yo tengo buenos planes con ella porque estaba enamorado. Ella le decía que quería casarme con ella. Y en el tiempo que estoy alejado, yo caí en una depresión, en una ansiedad muy fuerte. Yo sufría de insomnio. Había noches enteras que no podía dormir. La infelicidad de no tener al Señor en mi corazón trajo en mí eso tan difícil que me tocó vivir. Me refugié una vez más en la música del rock, me aparté, algunas veces fumaba y comencé a fallarle al Señor, me alejado, desanimado, y aunque andaba apartado, siempre había algo dentro de mí que decía: tú no perteneces aquí. Siempre estaba esa voz. Siempre, eso desde pequeño, tú no perteneces aquí. Yo decía: no, yo voy a hacer esto. Y allá adentro, algo que me decía: esta no es tu vida. Esa luz que no se apagaba. Esa luz estaba ahí, que sea poquita, pero estaba viva. Y justamente antes de casarme con mi esposa, aún ya apartados, yo le dije: yo quiero casarme con usted, pero si nos casamos, yo quiero prometerle a Dios que si todo sale bien y nos casamos, yo voy a volver a Él, porque yo no soy feliz. Yo no puedo dormir. Desde el día que yo me aparté, mi vida ha sido un fracaso. No puedo ser feliz. Tengo noches enteras sin dormir, cosas que solamente yo lidiaba con ellos, demonios que me atormentaban por las noches. Y tengo eso, 2 años tremendos. Yo le prometí al Señor un día de rodillas, aún apartado. Le dije: Señor, permíteme regresar, porque no soy feliz. Fue la peor decisión que tomé. He querido volver, tú lo sabes, hermano Olman. Muchas veces me alisté para querer irme para la iglesia y no podía. Yo entiendo a esas personas que se han desanimado y a veces han querido regresar y no pueden. Tienen una lucha, tienen una batalla. Yo quería ir y ha cambiado. Desde el portón me regresaba, me ponía otra vez la ropa y me iba mejor a la calle. Y fue así como yo le prometí al Señor al
casarme, regresar. Cuando me casé, lo prometí, lo cumplí. No me gusta siempre hacer de palabra. Y le prometí al Señor, le dije, aquí vamos de nuevo. Volví a la iglesia por una promesa en mi matrimonio, que si Él me daba una familia y Él me quitaba la ansiedad y la depresión y me permitía la oportunidad de regresar, porque yo no era feliz, yo lo iba a volver a hacer. Y a la edad de 20 años regresó al Señor. Y seguía trabajando allá mismo. Para ese entonces tenía otro trabajo ya había cambiado de empleo, ya estaba trabajando en una empresa en la cual trabajé 10 años, ya estaba en otra empresa. Qué bueno, bueno siervo, es un placer haberlo tenido. Amén, hermano. Vamos a seguir para conocer más a detalle lo que sucede en su vida más adelante, cómo se forma y cómo se levanta un hombre o una persona después de haber caído, y cómo usted restablece y cómo usted se proyecta al Douglas que hoy conocemos. Entonces, un placer haberlo tenido, siervo, y aquí las puertas están abiertas. Muchas gracias, hermano Olman, por haberme invitado a esta grabación de este podcast. Un grato privilegio, muy contento. Claro que sí, en otra ocasión aquí estaremos. Bueno, bendiciones. Amén.